Hola, bienvenida Ana Pfeiffer Quiroz, artista peruana, actriz, directora de teatro. ¿Cómo estás? Gracias Katia Alexandra. Estoy muy bien, muy feliz de estar acá contigo. Sí. Y nada. Bueno, a mí cuando me proponieron de hacer esta entrevista, la primera persona en que pensé era a ti. Wow, gracias. Porque hacía poco tiempo que había visto la obra Happy Hour, que me marcó realmente, una obra excelente, me encantó y fue un orgullo de ver una obra tan bien hecha por una mujer latina. Me enorgulleció muchísimo. Pero preséntate a la gente que quizás no te conoce. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, sí, a la base soy una actriz de teatro. Después fui directora, también enseñé muchos años. La enseñanza me gusta mucho y es a partir de eso que me intereso por la investigación. Uh-huh. Llegué acá, es una historia larga porque llegué, de ahí me regresé, volví a llegar. Y en la segunda vez que llegué, sí, como que tenía las cosas mucho más claras, de dónde venía, qué es lo que podría hacer, cómo podría desarrollar mi arte. Y decidí entrar a la universidad, seguir la maestría de teatro en UCAM, porque siempre la investigación es como una pasión que siempre he tenido y que lamentablemente en Lima no la podía desarrollar a nivel académico, con las plataformas. En esos años no había la maestría de teatro. Ahora hay, pero cuando yo estaba en Perú no había todo eso. Entonces acá yo dije, wow. Y escogí UCAM porque tenía esta fórmula que para mí es muy importante de creación e investigación. Es decir, no solamente haces proposiciones o hipótesis teóricas, sino que creas. Y para mí ese diálogo creo que es muy importante y creo que también me describe como artista. Y bueno, me gustó tanto que ahora estoy haciendo el doctorado. O sea, ya dije, pero no lo hago por los títulos o por una cosa, lo hago realmente, para mí es un placer investigar y es un placer crear. Creo que eso ha ayudado también a que me defina mi estética acá como directora de teatro, pero no solo como directora, porque eso me ha permitido de crear. O sea, Happy Hour es una creación, no es un texto que yo he puesto en escena como lo hacía en Perú y que me encanta hacerlo también, no tengo nada en contra. Pero creo que aquí me di como el gusto de crear. Como actriz yo también siempre he sido, la parte creativa ha sido muy fuerte en mis personajes, siempre trataba de dar un poquito más, de crear. Siempre considero que un actor es un creador. Y es así como yo trabajo con mis actores, creé mi compañía en el 2017 con Thomas Leblanc y Ana Beaupré Molunda. Somos tres así rebeldes sin causa. ¿El nombre de tu compañía? Parresia. Sí, Parresia, compañía de creación. ¿Por qué Parresia? Parresia es vamos a decir, una noción filosófica investigada y desarrollada por Michel Foucault. Okay. Y que en pocas palabras es una de las clases de verdad. Es decir, hay la verdad científica, hay la verdad del profesor al alumno, hay la verdad del filósofo, ¿no? Pero hay esa verdad que Foucault la llama parresia, que significa el coraje de la verdad para el que está emitiendo esa verdad, pero también para el que la escucha, y que es una verdad que parte de lo íntimo, pero que sí es capaz de remover la sociedad en la que uno se encuentra. Y para mí cuando en la maestría es que encontré este término, lo investigué mucho, lo desarrollé, fue parte también de mi memoria en la maestría, donde hablo de la representación de la diversidad cultural, pero mi ángulo de approche, en español se me va siempre, mi ángulo de approche. Cómo yo entro o cuál es mi mirada, vamos a decir, cuál es mi mirada, es cómo
digamos, problema o problemática, más que problema, la problemática, la representación, la diversidad en el teatro quebequense, cómo abordarlo desde otro lado, desde el lado de lo íntimo, porque a veces caemos mucho en conceptos, en etiquetas. ¿Qué es la diversidad? ¿No? Yo durante toda la maestría me dijo, ¿a qué realmente estamos llamando diversidad? Es que diversidad es un término que va a convocar una cohabitación, un diálogo intercultural, o es simplemente una etiqueta que va a ser dada a ciertos actores por diferentes razones. Entonces, la segunda opción me parecía muy problemática. Entonces, yo trato de abordarlo desde el otro lado, y por eso me pareció importante escuchar al ser humano, porque un actor ante todo es un ser humano y es un ciudadano, y a partir de eso crear, cuestionar por qué esa diferencia, yo digo, esa falta de representación, ¿no? de actores de distintos orígenes, y sobre todo por qué ese diálogo, porque yo trabajé con dos actores quebequenses. O sea, yo personalmente no creo o no confío mucho en una especie de guetoización. Sí. Yo creo en el diálogo, eso me interesa. Lo que es el teatro también. Claro, porque cuando nos juntamos los artistas creamos, nos abrimos. Entonces, ¿por qué no crear? Yo creo que ahí, en mi humilde modo de ver, el Montreal está perdiendo. Ya las cosas han avanzado, pero no tanto como me gustaría. Pero ha perdido mucho, porque hay un recurso humano artístico increíble. Entonces, yo creo que siempre es en el diálogo, Sí, para mí eso es diversidad. Y si vamos atrás, cuando tú estás en Perú, ¿cómo fue tu primer encuentro con el teatro? ¿Tú vienes de una familia de artistas o cómo descubriste el teatro y esa pasión así de la creación? Ok, bueno, vengo de una familia de artistas por parte de mamá. Okay. Mi abuelo, por parte paterno, era escenógrafo de las operetas en Lima, y un día tuvo la locura de hacer un circo familiar, donde mi mamá hacía el clown, mi tía era acróbata, o sea, era una locura. Y yo siempre, o sea, mi mamá me contaba esa historia, siempre veía las fotos, o sea, estaba ahí, pero yo nunca lo vi. O sea, era cuando ellas eran niñas, entonces estaba ahí esta historia. Y yo creo, bueno, sí, no por nada he tocado el tema de mi abuelo. Mi abuelo Julio Quiroz, padre de mi mamá, pintaba siempre en su casa. Entonces yo cuando iba a verlo, lo veía y me emocionaba. Lo veía y lo que yo admiraba, yo tenía 3, 4 años, creo que él murió cuando yo tenía 9, y yo lo visitaría 5 o 6 años. Un hombre de mucho carácter, pero yo lo veía pintando y no sé por qué yo me sentía súper atraída por esa pasión que él tenía. O sea, nadie lo sacaba de su concentración. Entonces yo de niña me preguntaba, lo que él está haciendo debe ser tan importante y tan placentero que puede estar en ese estado de concentración, no sé, de inspiración. Siempre me causó mucha curiosidad, mucha intriga, mucha seducción ese estado. Entonces yo creo que sí guardé una admiración muy profunda por mi abuelo, y siempre quería saber, o sea, qué es lo que él siente haciendo eso, ¿no? Entonces yo creo que es para mí la pregunta fundamental del artista, ¿no? No lo hacemos ni por el dinero, ni por no sé, la popularidad, por lo menos yo no, pero es por el placer, ¿no? Por el placer de hacer. Es algo mucho más grande. Yo creo que mi abuelo lo tenía y creo que de niña yo lo observé. Por eso un lado, pero de ahí no. O sea, mi papá era contable, mi mamá cosía, era costurera, o sea, contaba esa historia de su familia. Y por lado de mi papá era gente mucho más, digo, intelectual. Mi abuela, de parte de madre,
hablaba francés, su bisabuela hablaba francés, era muy... Y mi abuela, cuando mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, vino a vivir con nosotros y vino con todos sus libros. Entonces mi madre muere cuando yo voy a cumplir los 10 años. A los 10 años yo ya estaba leyendo La Madre, o sea, mucha literatura rusa tenía mi abuela y no sé por qué. Entonces yo veía eso y comenzaba a leer así desordenadamente, ¿no? Pero y yo creo que al final soy esa combinación. Por un lado, una cosa muy artística, pero también una curiosidad intelectual que siempre estaba en mí, que creo que ahora ya con los años define un poco también cómo yo veo o cuál es mi posición, ¿no? Y cómo yo desarrollo mis creaciones. ¿Y luego de ahí tú fuiste al colegio de teatro en Perú? Sí, fue a la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENSAT, en plenos años 80, o sea, te digo, en pleno terrorismo, y el ambiente era muy interesante porque en realidad no sabías si tu compañero que estaba al lado era simpatizante de Sendero Luminoso o no. O sea, estaba en las universidades también. En esa época yo tenía un enamorado que era biólogo y él me contaba, hay una reunión, él era de la agraria, hay una reunión, no sabemos, o sea, ese ambiente de que tú no sabes con quién estás hablando, cuando yo miro atrás yo digo, wow, o sea, en ese ambiente estudié, en ese ambiente creé, en ese ambiente entendí lo que era el teatro. Y obviamente afectó tu personalidad como artista también. Yo creo que sí. No sé si que en ese momento tú te das cuenta, pero pasando los años te das cuenta. Fuimos una generación muy especial, una generación también con mucho miedo. Sí. O sea, mi primera obra yo la dirigí a finales de los 27, 28 años tenía cuando dirigí mi primera obra. O sea, otro joven dirige a los 23, 24, pero fuimos una época de mucho miedo, teníamos miedo, yo creo en el fondo, ahora yo lo analizo como sobresalir mucho, porque sobresalir o dar tu opinión era una gran responsabilidad, entonces es como siempre estabas protegido, y en esa época en Perú había como grandes maestros, vacas sagradas, entonces como que cada uno veía qué línea seguir, pero éramos, a mi modo de ver, muy, muy tímida en ese sentido, porque las bombas, o sea, yo salía, bueno, me voy a la escuela en la mañana y yo, o sea, me acuerdo claramente de estar parada y decir, ok, ¿paso por esta vereda o por esta? Porque en cuál el coche bomba explota, porque esa era la pregunta que tú te hacías. ¿Por qué lado, o sea, el que tenga menos carros? O sea, imagínate vivir y llega a ser normal, o sea, es parte de tu vida y lo normalizas. Lo normalizas porque no hay otra, porque no estás viviendo ahí. Es tu cotidiano. Claro, es tu cotidiano. Entonces, yo creo que eso marcó mucho, hizo que también yo salga como actriz o tú tengas una voz artística mucho más tarde de lo que he podido tener. Creo que lo analizo de esa manera, pero no solamente yo, creo que muchos artistas de mi generación peruanos es así, y sobre todo, y encima mujer, ¿no? Porque ese es otro tema ya para largo, pero el machismo, normalizado, o sea, normalizado, ¿no? Un ambiente misógino, ¿no? Yo me acuerdo que cuando dirigí la primera vez, o sea, yo sentía que hasta, no sé por qué tenía que vestirme hasta como hombre, o sea, tenía que protegerme, ¿me entiendes? Tenía que protegerme, entonces es muy, muy, muy complicado, sí. Es una realidad, también es triste eso de sentir muchas veces que las mujeres tenemos que acercarnos a lo que es de hombre para tratar de tener el mismo respeto. Exacto, sí. Pero también me gustaría saber, justamente con ese clima que había en tu país en ese momento, cómo tu familia te apoyaba en tu decisión de carrera y después cómo te vino después esa intuición de ir específicamente a Canadá, o tenías otras opciones. Bueno, no, cuando elegí el teatro, no, mi mamá ya había fallecido y mi papá
decía, no, o sea, no veía futuro. Me acuerdo que mi papá me decía, hijita, esas cosas es para la gente que tiene mucha plata. Y creo que tenía razón, porque en el Perú es difícil, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, yo era terca y seguí. Me acuerdo que pasé como un año, porque ingresé también al pedagógico, porque también la enseñanza es una cosa que a mí me gusta enseñar, me gusta compartir. Y entré al pedagógico de una cosa media religiosa, Champañá, que después fue universidad. Ingresé, no sé cómo, pero ingresé. Entonces mi familia estaba contenta y entonces yo iba en las tardes al pedagógico y en las mañanas al ENSAT. Así estuve un año, para que ellos no se dieran cuenta. Yo dije, en la mañana me voy porque tengo reunión de grupo de estudio. Entonces me iba, pero ya no podía más porque, bueno, las tareas, los ensayos, más los exámenes del otro lado, yo me volví loca y dejé, ya no podía más porque dije, en uno de los dos voy a jalar con roche significa, o sea, gravemente, tremendo. Entonces, lo dejé, le dije a mis papás, me acuerdo que mi papá y mi hermano, que era mayor, que me apoyaban en esa época, me dijeron, bueno, si tú has elegido eso, tú verás cómo te lo pagas y tú verás cómo te mantienes. Porque con el pedagógico me daban como una mesada, ¿no? Que se va a estudiar y todo. Y bueno, dije ya, lo asumí, ¿no? Entonces, pero de ahí creo que se dieron cuenta. O sea, yo seguí súper terca, porque soy súper terca además. Y creo que después lo aceptaron, ¿no? Y ahora yo creo que están felices. O sea, no, creo que después se acostumbran, porque cuando ellos te dicen eso, no lo dicen, como decimos, como por mala gente. Es una preocupación genuina. Porque se preocupan. Y después lo entiendes, claro, pero ya nada. Y para lo de Canadá, mi hermana vivía en el Canadá. Ah, ok. Mi hermana vivía en el Canadá y lo que me llevó... Bueno, dos cosas. Una cosa muy intuitiva. Yo siempre supe que tenía que salir del Perú. O sea, no por decisión, sino es como cuando tú sabes que no vas a vivir. O sea, yo adoro el Perú. Y nunca... O sea, y en mi cabeza era quedarme en el Perú. Es más, no me gustaba aprender otro idioma porque me encantaba. O sea, está bien. Pero a la vez, algo en mí decía que yo no iba a vivir. Era como una intuición, más allá de lo que yo quiera o no quiera, yo sabía que en algún momento yo iba a salir del Perú. Pero en ese momento tú pensabas cuando viniste aquí, o sea, para irte de Perú, o no. tú pensabas ir a Canadá para hacer teatro, o eran los dos. No, mi hermana, bueno, en Perú, la primera vez que vine gané un concurso de dirección, de ahí... yo me comencé a cuestionar, ok, ¿qué más dirijo? Actuación. Creo que de ahí me acuerdo que fue la Católica. Recién se estaba planeando armar la maestría en teatro, más inclinada a la dirección, pero yo decía, pero en realidad es que es lo que quiero, ¿quién me va a enseñar? Comencé a cuestionarme mucho. Y mi hermana me dijo, ¿por qué no te vienes? Y yo dije, Canadá, que me muero de frío. O sea, para mí era, no, me quiero ir a Europa, en todo caso, ¿no? O sea, pero claro. Pero por otro lado, yo no era, tampoco yo no iba a ser, o sea, no me voy, nunca mi deseo era, bueno, me voy a Europa, a la loca, a la aventura, no. No, creo que soy una persona, soy Tauro, o sea, tierra, hay algo busco siempre como algo de realidad, ¿no? Entonces, y mi hermana me dijo, bueno, vente, ¿no? Y vamos a ver todo eso, vamos a ver de que pidas la residencia. Yo no estaba muy animada. Bueno, primero fui a la embajada, primero como visitante a pedir una visa y me acuerdo que yo dije, bueno, y mi familia, todo el mundo me quería extraditar, o sea, Perú no hay futuro, ya vete, lárgate, o sea, más que todo era mi familia que ya no me quería ver en Perú. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer todos los papeleos y ustedes van a ver que no me van a dar la visa. Entonces yo estaba segura que no me iban a dar la visa, fui súper relax. O
O sea, como diciendo, bueno, dime no. Y extrañamente me la dieron. O sea, y la visa en Canadá es una de las cosas más difíciles. Yo no sé si habría dicho, esta chica se ve tan desinteresada en ir que de hecho que no se queda. No sé qué habrán pensado. Pero la cosa es que me la dieron. Entonces vine, estuve con mi hermana, visité a mi hermana y ella vive en ese tiempo en London, Ontario. Y ahí es donde ella me decía, Ana, y yo dije, bueno, voy a ver, voy a aprender inglés primero, voy a ver cómo es. Pero en ese momento... Montreal, pero no estaba, o sea, estaba como en chequeo. Y de ahí, no sé, de ahí viajé. Bueno, por último dije, voy a pedirla. Mi hermana me ayudó, mi hermana trabajaba en esa época en migraciones. Fui a la casa de mi prima en Estados Unidos, o sea, hicimos los papeleos, pero eso iba a demorar. Al final tuve la residencia, pero yo todavía no estaba como muy convencida. Entusiasmada. Aprendí inglés. Extrañamente me gustó eso de aprender otras lenguas. Fue como unos años sabáticos. Aprendí, después vine acá a Montreal. Montreal me encantó. Aprendí francés. Y en ese tiempo tú no estabas conectada con el teatro. No, enseñé teatro en inglés. Ah, ok. Sí, enseñaba, trabajaba, tenía que trabajar, enseñé. También trabajé en una tienda vendiendo ropa, una boutique, me acuerdo. También enseñaba. Como que ahí estaba. Y en ese momento no postulé, sino me inscribí a estos cursos. También me gusta mucho el cine. Eran años también para mí mucho cuestionamiento. Sí. Había hecho cine en Perú como asistente, como detrás de cámaras, dirección de casting. Entonces estaba entre teatro y cine, estaba así. Estudié 6 meses en Nueva York, en la NYU, para estos cursos que dan. Un amigo en Perú, director, me dijo, Ana, métete acá. Bueno, dije, lo hice. Y ya regresando, tuve una oferta en Perú para hacer una asistencia a Daniel Rodríguez. Y dije, bueno, me voy. O sea, ¿me entiendes? Fue como unos años de ver, no sé, me regreso. Entonces ya regresé a Perú, hice cine, hice teatro y dije, no. Es como que necesité ese ir y venir para darme cuenta, no, es Montreal. Y ya me fui como mucho más clara. ¿Y qué te hizo decir eso, que es Montreal? Oye, ¿qué es lo que es Montreal para ti? ¿Qué te hizo tomar la decisión? Yo creo que cuando regresé, lo que vi fue 2 cosas. Una cosa positiva, o sea, el país ya estaba mucho más calmado, no había la violencia que había en los años, porque casi en el 2000 acaba lo del Fujimori. O sea, después de Abimael Guzmán y el terrorismo, nos quedó Fujimori, porque hubo terrorismo, digamos, pero también terrorismo de Estado y dictadura con Fujimori. O sea, digamos que en el 2000 acabó todo eso. Yo cuando regresé fue en el año 2006, creo, sí. Y vi, o sea, lo bonito que vi es que había un montón de gente haciendo cosas. Lo que en mi época era mucho más restricto. O sea, para hacer algo tú tenías que estar presque avalado por una vaca sagrada o seguir una corriente. Era mucho más difícil. Pero yo veía a los jóvenes que hacían, y eso a mí me encanta. O sea, la irreverencia de hacer sin que wow, tiene que ser perfecto, me parece muy saludable en un ambiente. Entonces yo vi una nueva generación haciendo cosas, mal que bien, hacían. Eso me gustó. Pero por otro lado vi poca profundidad, no de todos, no puedo generalizar, pero... ¿Aquí? No, en Lima, poca profundidad, no sé, y en esa época también, personalmente, yo dije, quiero tener un hijo, y es que yo quiero que mi hijo, mi hija crezcan acá, con los valores de acá. El Perú o Lima, sobre todo, Lima es una ciudad muy racista, es alucinante, la falta de respeto la ves por todos lados, mucha violencia entre nosotros mismos. Sí. Entonces yo dije, es que realmente eso quiero, y yo dije algo así, no sé, me acordé de la nieve, dije la nieve no es tan mala, la extrañé, no sé qué fue. Mira, son decisiones
muy intuitivas, te lo digo, pero son para mí a veces son tan fuertes que no puedo, Sí. ¿no? Y creo que estuvo bien seguirlas porque ahora lo veo, o sea, sí, pues no era Lima, no era Lima. O sea, me costó porque yo adoro mi país, o sea, me costó aceptarlo también, ¿no? Y sobre el tema justamente del arte, del actor, del teatro, ¿tú cuál dirías que son las grandes diferencias, como tú lo has vivido, aquí, allá, las grandes diferencias de la creación quizá o del teatro en Perú o aquí, lo que se hace aquí en Montreal? Bueno, yo creo que parte de algo muy básico, que es la educación, o sea, la política en educación del Quebec y del Canadá, a comparación del Perú. ¿Qué es lo que pasa? No sé, en Perú, o sea, ¿quién puede acceder a las escuelas de teatro? A las escuelas de arte en general. Va a ser una minoría. Entonces, en este cálculo, para mí, matemático, y eso yo ya lo decía en Perú antes de venir acá a Canadá, estábamos perdiendo una cantidad de genios increíble. Increíble. Porque en una sociedad donde hay tantas diferencias sociales, donde solamente la clase alta o clase media, alta o media, nada más puede de repente darse el lujo de ir a una escuela de teatro, tú estás trabajando con la minoría de un país. Sí. Entonces, por matemáticas, estás perdiendo una gran mayoría donde estamos perdiendo a grandes, o sea, grandísimos genios, yo estoy segura. Entonces, esa es la gran diferencia. Acá tú puedes, no importa cuánto ganen tus papás o cuál es tu presupuesto, tú puedes soñar, puedes decir, bueno, quiero ser pintor, quiero ser artista, quiero ser médico, o sea, no estás limitado a un presupuesto económico. Si tienes el talento, si tienes la constancia, ¿no? Porque talento es como la mínima parte. O sea, si tienes la constancia, si tienes... Ser terca, como dijiste, claro, se necesita terca igual. y trabajar, porque es un montón de trabajo. Sí. O sea, bancártela, ¿no? Yo creo que sí, pero en el Perú mucha gente que tiene todo eso no lo logra. Entonces, para mí esa es una diferencia fundamental. O sea, y es así, y tú lo ves en los resultados, ¿no? Además, que en Perú no hay ningún apoyo del gobierno en las artes. Hace poco, en una conversación, yo hablaba con un artista mexicano, una reunión de Latinoamérica, y habían argentinos. Entonces decía, pero ¿hasta qué punto el gobierno tiene que pagar tiene que apoyar a los artistas si son los impuestos de todo el mundo? Pero claro que tiene que hacerlo, porque precisamente son los impuestos de todo el mundo, la sociedad puede después reclamar, por ejemplo, todo lo que es diversidad. Sí. O sea, nosotros podemos tener una voz de decir queremos ser representados porque somos parte de esta sociedad, porque pagamos los impuestos como todo el mundo. Entonces sí es importante para crear comunidad, para tener una voz mucho más acorde, mucho más a la escucha de lo que pasa en la sociedad. Eso es una gran diferencia. En Perú tienes que recurrir al presupuesto privado. Entonces... hay dos cosas, ¿no? Pueden haber presupuestos privados de universidades privadas que pueden apoyar cosas muy interesantes, pero aún así está súper elitista. Solamente la gente de esa universidad privada hace sus cosas, puede desarrollarse como artistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O los otros que van a pedir cualquier financiamiento, ya puede ser, pero también a veces los privados te ponen no normas, sino te ponen requerimientos, ¿no? Y en todo. Me acuerdo que cuando yo fui a Perú, estuve muy ligada a todo lo que... Había una movida muy grande de la improvisación y nunca voy a olvidar que había como... porque la gente de Perú se tiene que ganar los frijoles, como se dice. Entonces, en esta escuela de improvisación había... cómo se ayudaban ellos, trabajaban con empresas, animaban empresas a los trabajadores, daban coach, algo muy interesante, ¿no? Y hacían todo eso. Entonces me acuerdo que había una empresa que había contratado a estos improvisadores, pero habían vetado a uno de ellos, porque venía de provincia, era de Cusco, tenía acento, rasgos andinos,
muy marcados, un súper improvisador, pero la productora no sabía cómo decirle, no, en esta tú no vas. O sea, imagínate. Entonces es terrible. Bueno, sí. Yo creo que esas son las grandes diferencias, ¿no? Y para terminar la entrevista me gustaría hacer como un pequeño, a little thing contigo, de preguntas cortitas. Si tú, por ejemplo, si tú me puedes decir en una frase, lo más que pueda, una frase, ¿qué es para ti la diversidad aquí en Montreal, artística? Bueno, creo un poco lo he dicho, la diversidad es el diálogo entre diferentes artistas de diferentes orígenes, entre culturas endógenas, incluidas las autóctonas, muy importantes para ese diálogo, fundamentales, yo lo diría, y todas las culturas exógenas, ¿no? De todos los inmigrantes y todas las migraciones que han venido. De los hijos de los inmigrantes también de primera línea, no, yo creo que es eso, es un diálogo, La diversidad es diálogo. Sí, es diálogo. Y si te puedes describir como artista en 3 palabras. Rebelde, creo que soy rebelde. Creo que soy... me gusta jugar, creo que siempre tengo una niña dentro mío y soy muy terca. Sí, terca, que viene con todo lo que significa trabajar, o sea, sí. Cuando le pongo algo me pongo así con todo. Y lo último, me gustaría que me puedas decir ¿qué es lo que más te gusta del teatro quebequense? Lo que menos te gusta y lo que deseas para el teatro, para el futuro, si le puedes desear una cosa. Lo que más me gusta es... el teatro quebequense es un teatro joven, ¿eh? Si uno piensa, porque antes era el teatro francés, canadiense, ¿no? Y los actores actuaban con el acento francés y toda una cosa así. Pero el teatro quebequense, como lo conocemos, es joven. Entonces yo siempre admiro la rapidez como que evalúa, ¿no? O sea, pensar en ese teatro y a lo que tenemos ahora... Eso, yo admiro del teatro quebequense, eso. También admiro acá los artistas, sean actores o directores, escriben. O sea, ese entendimiento de la dramaturgia, más allá de que sean dramaturgos, sí, pero sobre todo la escritura, más que otra cosa, ¿no? Más allá de que si está bien o no, yo creo que la capacidad dramatúrgica acá es muy, muy valorada y eso me parece muy importante para el desarrollo del arte teatral en general. ¿Qué es lo que no me gusta? Lo que menos te gusta, la cosa que menos te gusta. Me pones en problemas. Una sola. Yo creo que de repente tiene que ver con todo lo que es la diversidad, un poco el miedo, ¿no? Yo creo que en el fondo hay el miedo a dialogar con el otro, el miedo a dejar, o sea, el miedo a hacer otra cosa porque digamos que también hay que reconocer y hay que tomar en cuenta que el teatro quebequense nace en un ámbito de búsqueda de identidad, de apropiarse de su lengua, de su cultura. Eso no lo podemos negar. Entonces yo creo que eso también está ligado de repente a un miedo, no sé si es miedo la palabra, o algo de desconfianza, sí, ¿no? Que puede ser justificada, pero creo que no ayuda al desarrollo del arte. Ni tampoco la lengua, porque más te aíslas, más ahuyentas, ¿no? Y la inmigración no va a cesar, va a seguir creciendo. O sea, son fenómenos, más allá que nos guste o no, son fenómenos mundiales. Entonces yo creo que sí, eso es lo que podría no criticar, pero observar y también... creo que el encuentro con el cuerpo también a veces, ¿no? El cuerpo
Sí, creo que hay como una otra manera de habitar el cuerpo. No digo que esté mala, pero sí creo que habría como que explorar mucho más, habitar el cuerpo, ¿no? Eso. ¿Y cuál era el otro? Lo que deseas. Bueno, yo lo que le deseo es siempre lo mejor, en el sentido, deseo que este diálogo intercultural traiga sus frutos, y creo que lo va a hacer. Yo creo que el teatro quebequense en general, y sobre todo el montrealés, tiene todo, o sea, para brillar mundialmente, o sea, tiene todos los ingredientes. Sí. Y yo le deseo eso, le deseo... Y que sea un ejemplo no sé, de prácticas, ¿no? Para otras ciudades, otras realidades. También deseo que entren en diálogo más con América, con Latinoamérica, ¿no? Tener un festival realmente transamérica, realmente. Eso ya me metes en problemas, pero realmente transamérica. Sí. Creo que es necesario, creo que nos lo merecemos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, yo pienso que tú, siendo como eres como artista, eres parte de ese cambio. Necesitamos más gente así. Y como tú dices, yo pienso que se viene. A veces los cambios toman tiempo, pero j'ose espérer que estamos en la buena dirección. Así que muchísimas gracias por todo. Yo creo que sí. Los cambios se hacen, claro. No se esperan, se hacen. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti.